Me llamo Valeria y siempre creí que mi familia era mi mayor fortaleza, hasta que el dinero y las apariencias revelaron una realidad muy diferente. Crecí en un barrio humilde junto a mi hermano Mateo, 2 años mayor que yo. Nuestros padres, Raúl y Gloria, siempre trabajaron incansablemente para darnos lo mejor, aunque nunca tuvimos lujos. Mateo siempre fue el favorito, el hijo perfecto con calificaciones excelentes que logró entrar a la universidad más prestigiosa del país con una beca completa. Yo, en cambio, tuve que conformarme con estudiar en una universidad pública mientras trabajaba medio tiempo para ayudar con los gastos. No me molestaba. Estaba orgullosa de mi esfuerzo y de construir mi camino con mis propias manos. La vida nos llevó por senderos diferentes. Mateo se graduó con honores en administración de empresas y rápidamente consiguió trabajo en una importante firma financiera. Su carrera despegó como un cohete, y en pocos años ya tenía un puesto de gerencia, un apartamento lujoso y un automóvil importado. Mientras tanto, yo me gradué en educación y conseguí trabajo como maestra en una escuela primaria de un barrio similar al que crecimos. No ganaba mucho, pero amaba mi trabajo y a mis estudiantes. Todo comenzó a cambiar hace 3 años, cuando Mateo conoció a Carolina en un evento corporativo. Era la hija de un empresario importante, acostumbrada a lujos y privilegios desde la cuna. Alta, delgada, siempre impecablemente vestida y con un aire de superioridad que intentaba disimular con sonrisas ensayadas. Desde el primer momento que la conocí, sentí que me miraba como si fuera una cucaracha en su camino. La primera vez que Mateo la trajo a casa de nuestros padres fue un desastre. Se notaba incómoda con nuestro modesto hogar, criticando sutilmente todo a su alrededor. «¿Esta es la sala donde crecieron? Es pintoresca», dijo, mirando las paredes con fotos familiares y muebles usados pero bien cuidados. Mi madre, ansiosa por agradar, se esforzó preparando su mejor comida. «Carolina, espero que te guste el pollo al horno. Es la receta familiar», dijo mi madre, colocando orgullosa la bandeja en la mesa. Carolina apenas lo probó. «Está interesante. En casa normalmente cenamos más ligero, ya sabes, para mantener la figura». Vi el rostro de mi madre caer, pero ella solo sonrió y asintió. Mi padre, siempre diplomático, intentó hablar sobre temas neutros. «¿Y cómo va el trabajo, Mateo? ¿Alguna novedad?» «De hecho, sí», respondió Mateo con entusiasmo. «Me han ofrecido un ascenso importante. Sería director regional de operaciones». «Eso es maravilloso, hijo», exclamó mi padre. «Si acepta, tendría que viajar bastante», intervino Carolina, tomando la mano de Mateo. «Pero yo podría acompañarlo en algunos viajes. Mi padre tiene contactos en casi todas las ciudades importantes». Cuando llegó mi turno de compartir, mencioné que estaba organizando un proyecto especial en la escuela para niños con dificultades de aprendizaje. «¿Y te pagan extra por eso?», preguntó Carolina con una sonrisa condescendiente. «No, es trabajo voluntario», respondí, «pero ver el progreso de los niños es más valioso que cualquier pago». «Qué noble», dijo, con un tono que dejaba claro que para ella era sinónimo de tonto. A medida que Mateo y Carolina se hicieron más serios, las visitas familiares se volvieron menos frecuentes. Mi hermano cambiaba, adoptando gustos más refinados y hablando de temas que excluían al resto de la familia. Mis padres estaban tan orgullosos de su éxito que ignoraban estos cambios, pero yo lo veía alejarse cada vez más de sus raíces. Un domingo, mientras ayudaba a mi madre a lavar los platos después de la comida familiar, me confesó sus preocupaciones. «Valeria, ¿crees que somos suficiente para Mateo ahora? Se ha vuelto tan diferente». «Mamá, somos su familia. Claro que somos suficiente», respondí, aunque yo misma tenía mis dudas. «Carolina viene de otro mundo. Temo que se avergüence de nosotros». «Si es así, es problema de ella, no nuestro», dije con más convicción de la que sentía. En la sala, podía escuchar a Mateo hablando con mi padre sobre inversiones y oportunidades de negocio, temas que mi padre apenas comprendía pero fingía seguir con interés. 6 meses después, Mateo nos reunió a todos para darnos la gran noticia. Le había propuesto matrimonio a Carolina y ella había aceptado. Mi madre lloró de emoción, mi padre abrazó a Mateo con orgullo, y yo intenté sentirme feliz por mi hermano, aunque una voz interior me advertía que esto solo ampliaría la brecha entre nosotros. Lo que no esperaba era convertirme en el centro de una tormenta familiar. Todo explotó durante la cena de compromiso oficial, celebrada en el lujoso restaurante del padre de Carolina. Me sentí fuera de lugar desde el momento en que entré. Llevaba mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, gastando casi un mes de salario. Pensé que era elegante, pero comparado con los atuendos de diseñador de los demás invitados, parecía un uniforme escolar. Carolina se acercó a saludarme,
copa de champán en mano. Valeria, qué bueno que pudiste venir. Tu vestido es original. Gracias, Carolina. Felicidades por el compromiso, respondí, intentando mantener la compostura. ¿Sabes? Estamos planeando una boda realmente exclusiva. 300 invitados. Solo lo mejor de lo mejor. Hizo una pausa, estudiándome. Estamos pensando en el Palacio de Cristal para la recepción. ¿Has estado allí alguna vez? No, nunca, admití. Por supuesto que no, sonrió. Es extremadamente exclusivo. Antes de que pudiera responder, nos interrumpió un hombre de traje impecable. Carolina, querida, tu padre quiere presentarte a los Montero. Acaban de llegar de Madrid. Claro, voy enseguida. Se giró hacia mí. Discúlpame, Valeria. Gente importante, ya sabes. Me quedé sola, observando cómo mi hermano y su futura esposa se mezclaban con facilidad entre empresarios, políticos y celebridades. Mis padres estaban sentados en una mesa alejada, claramente incómodos pero haciendo su mejor esfuerzo por encajar. Decidí acercarme a ellos cuando escuché a alguien llamarme. Vale, aquí. Era Miguel, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como fotógrafo. Me sorprendió verlo allí. Miguel, ¿qué haces aquí? Trabajo para la revista social Elite. Estoy cubriendo el evento, explicó, mostrándome su cámara. No sabía que Mateo Sánchez era tu hermano. El mundo es pequeño. Sonreí, aliviada de ver una cara amigable. ¿Y cómo te trata la vida de maestra? Siempre dijiste que ese era tu sueño. Me encanta, aunque no da para lujos como estos, respondí, señalando discretamente el entorno. Lo importante es ser feliz con lo que haces, dijo Miguel con sinceridad. Oye, ¿puedo sacarte una foto? Para el recuerdo. Acepté, y justo cuando Miguel levantaba su cámara, Carolina apareció a mi lado. Disculpa, pero las fotografías oficiales son solo para los novios y sus familias directas, dijo con firmeza. Carolina, Miguel es un amigo, expliqué. Y también es el fotógrafo de Social Elite, añadió ella, dirigiéndose a Miguel. Las fotos deben seguir cierto estándar. Comprenderás que queremos controlar la imagen del evento. Miguel, profesional como siempre, asintió y se disculpó. Por supuesto, señorita Vega, solo era una foto personal. Aún así, preferiríamos que respetes el protocolo, insistió ella, y luego se volvió hacia mí cuando Miguel se alejó. Valeria, necesitamos hablar sobre la boda. Me llevó a un rincón apartado del salón. Su expresión amable desapareció en cuanto estuvimos solas. Mira, seré directa. La boda será un evento social importante, no solo para nosotros sino para el futuro de la carrera de Mateo. Entiendo, respondí, aunque realmente no entendía a dónde quería llegar. Habrá personas muy influyentes, políticos, empresarios, incluso algunas celebridades. Todo debe ser perfecto. Algo en su tono me puso en alerta, y, francamente, creo que sería mejor si no asistieras a la boda. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué? ¿Por qué no? No es nada personal, dijo, aunque claramente lo era. Es solo que no encajas. Tu presencia podría hacer que Mateo se sienta dividido entre dos mundos. Y seamos honestas, no estarías cómoda rodeada de tanta gente importante. Carolina, soy la hermana de Mateo. ¿Cómo puedes sugerir que no asista a su boda? Precisamente porque eres su hermana deberías entender. Esta boda es una oportunidad única para él. Personas que pueden cambiar su vida estarán allí. ¿Realmente quieres que esté preocupado por si dices algo inapropiado o si te sientes fuera de lugar? Las lágrimas amenazaban con salir, pero me negué a darle esa satisfacción. Hablaré con Mateo sobre esto. Él está de acuerdo conmigo, dijo con una sonrisa triunfal. De hecho, fue idea suya. Eso no podía ser cierto. Mateo nunca me haría algo así. No te creo. Pregúntale tú misma. Como invocado por nuestras palabras, Mateo apareció a nuestro lado. ¿Todo bien aquí? Le estaba explicando a tu hermana lo de la boda, dijo Carolina con voz dulce. Mi hermano evitó mi mirada. Vale, es complicado. La lista de invitados. Hay consideraciones políticas involucradas. ¿Consideraciones políticas? Soy tu hermana. Lo sé, dijo nervioso. Pero esta boda es más que una ceremonia familiar. Es una declaración social. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y yo no encajo en esa declaración social? No es eso. Es solo que algunos de los invitados son muy tradicionales, muy conservadores. Viene gente del extranjero con otras costumbres. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Carolina intervino. Tu estilo de vida es un poco bohemio para el gusto de estas personas. Una maestra de escuela pública, viviendo en un barrio de clase media baja. ¿Mi estilo de vida? Repetí incrédula.
¿Te refieres a trabajar honestamente y ayudar a niños a tener un futuro mejor? Valeria, por favor, entiende, suplicó Mateo. Esta boda podría significar contactos internacionales para mí. El yerno de uno de los invitados es director de una multinacional en Londres, y yo soy tu hermana desde hace 30 años, respondí con la voz quebrada, pero supongo que eso vale menos que un potencial contacto de negocios. Mi hermano pareció avergonzado, pero no rectificó. Carolina, en cambio, mantuvo su postura. Es mejor para todos. Podrías venir a la ceremonia civil. Será algo íntimo. La fiesta grande sería complicada para ti. Estaba a punto de responder cuando vi a mis padres acercarse. Por sus expresiones, supe que ya estaban al tanto. Valeria, hija, comenzó mi madre con voz temblorosa. Hemos estado hablando con Mateo y Carolina. ¿Ustedes también están de acuerdo con esto?, pregunté, sintiendo como mi mundo se derrumbaba. Mi padre miró al suelo. Son decisiones difíciles, pero Mateo tiene derecho a planear su boda como crea conveniente. ¿Conveniente?, repetí. ¿Es conveniente excluir a su propia hermana porque no tiene el estatus social adecuado? No es exactamente así, intervino mi madre. Es solo que deberíamos pensar en lo que es mejor para Mateo en este momento tan importante. No podía creer que mis propios padres me estuvieran dando la espalda. Me sentí completamente sola, traicionada por las personas que más amaba. Entiendo perfectamente, dije finalmente, con una calma que no sentía. No se preocupen. No arruinaré la preciosa boda con mi presencia pobre y ordinaria. Valeria, no seas así, protestó Mateo. Así como, Mateo, honesta, dolida porque mi familia me rechaza por no ser lo suficientemente elegante para sus nuevos amigos ricos. Carolina suspiró dramáticamente. ¿Ves por qué esto podría ser problemático? Este tipo de escenas. Eso fue la gota que colmó el vaso. No te preocupes, Carolina, no habrá más escenas. De hecho, creo que me voy ahora mismo. Valeria, por favor, comenzó mi madre. No, mamá, ya está todo dicho. Felicidades por la boda, Mateo. Espero que todos esos contactos importantes valgan la pena. Salí del restaurante con la dignidad que pude reunir, conteniendo las lágrimas hasta estar en la calle. Una vez fuera, dejé que fluyeran libremente mientras caminaba sin rumbo, sintiéndome más sola que nunca. No sé cuánto tiempo caminé, pero eventualmente me encontré en un pequeño parque cercano. Me senté en un banco, intentando procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono no dejaba de sonar llamadas de mis padres que decidí ignorar. Estaba sumida en mis pensamientos cuando mi teléfono volvió a sonar, pero con un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo me impulsó a hacerlo. Hola, respondí con voz ronca por el llanto. ¿Señorita Valeria Sánchez?, preguntó una voz masculina, profunda y formal. Sí, soy yo. Mi nombre es Eduardo Vázquez, presidente de Inversiones Globales. Disculpe que la llame a esta hora, pero tengo un asunto importante que discutir con usted. Me quedé paralizada. Eduardo Vázquez era uno de los empresarios más poderosos del país. Su nombre aparecía regularmente en revistas económicas. Debe haber un error, dije confundida. No tengo nada que ver con Inversiones Globales. No hay ningún error, señorita Sánchez. Estoy al tanto de su situación y me gustaría proponerle algo que podría interesarle. ¿Sería posible reunirnos mañana en mi oficina? ¿Cómo? ¿Cómo sabe mi situación?, pregunté, desconcertada. Todo a su tiempo, señorita Sánchez. Le prometo que le resultará esclarecedora nuestra conversación. Digamos mañana a las 10, aturdida y curiosa. Acepté la invitación. Anoté la dirección que me dio, y antes de que pudiera hacer más preguntas, se despidió amablemente y colgó. Esa noche apenas dormí, alternando entre la angustia por la traición de mi familia y la intriga por la misteriosa llamada. ¿Qué podría querer de mí uno de los hombres más ricos e influyentes del país? A la mañana siguiente, me vestí con lo más profesional que tenía en mi armario, un traje sastre negro que usaba para las reuniones escolares, y me dirigí a la dirección indicada, un imponente rascacielos en el centro financiero de la ciudad. En la recepción, mencioné mi nombre y me indicaron que subiera al último piso. El ascensor se abrió directamente a una elegante sala de espera donde una recepcionista me recibió con una sonrisa. Señorita Sánchez, el señor Vázquez la está esperando. Por favor, sígame. Me condujo a través de puertas de roble hacia una oficina amplia con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Eduardo Vázquez se levantó de su escritorio para recibirme. Era un hombre de unos 60 años, alto, con cabello cano y ojos penetrantes que parecían evaluar cada detalle. Señorita Sánchez, gracias por venir, dijo, estrechando mi mano con firmeza. Por favor, tome asiento. Me senté frente a él,
nerviosa pero determinada a mantener la compostura. Señor Vázquez, estoy intrigada. ¿Por qué quería verme? Iré directo al punto, dijo, reclinándose en su silla. Conozco a la familia Vega desde hace muchos años. De hecho, Francisco Vega, el padre de Carolina, comenzó su carrera trabajando para mí. Esto me sorprendió. Nunca había escuchado que el poderoso suegro de mi hermano hubiera trabajado para alguien. Francisco es un hombre ambicioso. Siempre lo fue, continuó. Construyó su imperio con tenacidad, aunque no siempre con los métodos más éticos. Disculpe, pero no entiendo qué tiene que ver esto conmigo, interrumpí confundida. Eduardo sonrió. Paciencia, señorita Sánchez, estoy llegando a eso. Ayer estuve en la cena de compromiso de su hermano. No me vio porque llegué tarde y me mantuve discretamente en segundo plano. ¿Usted estuvo allí? Sí, y presencié lo que le hicieron. La forma en que Carolina, Mateo e incluso sus padres la trataron. Sentí que mis mejillas se enrojecían de vergüenza. Fue un asunto familiar, murmuré. Lo fue, y normalmente no me entrometo en asuntos familiares, pero hay algo que debe saber. Hizo una pausa, como considerando sus siguientes palabras. La boda de su hermano no es solo una alianza romántica, es un movimiento estratégico por parte de Francisco Vega. ¿A qué se refiere? Francisco está en problemas financieros, serios problemas. Su compañía está al borde de la quiebra debido a algunas inversiones arriesgadas y prácticas cuestionables. Necesita una inyección de capital y nuevas conexiones para salvarse. ¿Y mi hermano? Su hermano trabaja para González Asociados, una firma que maneja cuentas importantes, incluidas algunas mías. Francisco ve en Mateo un salvavidas potencial, alguien que podría influir en decisiones de inversión favorables para él. Sentí un escalofrío. Está diciendo que Carolina solo está con mi hermano por interés. Estoy diciendo que las motivaciones de la familia Vega van más allá del amor romántico, respondió diplomáticamente. Y la forma en que la trataron ayer confirma lo que ya sospechaba. Están dispuestos a pisotear a cualquiera que consideren prescindible. ¿Por qué me cuenta todo esto?, pregunté, sintiendo una mezcla de gratitud y desconfianza. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad. Digamos que tengo mis propias cuentas pendientes con Francisco Vega, y que admiro a las personas trabajadoras que mantienen su integridad a pesar de las dificultades. Se volvió hacia mí con una expresión que no pude descifrar. Tengo una propuesta para usted, señorita Sánchez, una que podría cambiar su vida y, de paso, enseñarle a su familia y a los Vega una valiosa lección. ¿Qué clase de propuesta?, pregunté cautelosa. Una que involucra cierta interpretación. Una oportunidad para mostrarles quién es realmente Valeria Sánchez y lo que han decidido despreciar. Me explicó su plan en detalle. Al principio me pareció descabellado, casi una locura, pero mientras más hablaba, más sentido tenía. No se trataba de venganza, sino de justicia, de dignidad, de mostrarles a todos que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o sus conexiones sociales. ¿Y por qué haría usted todo esto por mí?, pregunté cuando terminó de hablar. Eduardo sonrió. Como le dije, tengo mis propios motivos con Francisco Vega, pero también, señorita Sánchez, creo en dar oportunidades a personas que las merecen. He investigado sobre usted, su trabajo con niños desfavorecidos, sus proyectos voluntarios, su ética laboral. El mundo necesita más personas como usted, no como los Vega. Consideré su oferta durante un largo momento. Era arriesgada, involucraba cierto engaño, pero en el fondo, ¿no sería simplemente mostrar una verdad que mi familia había decidido ignorar? Acepto, dije finalmente. Excelente, respondió Eduardo, extendiendo su mano para cerrar nuestro acuerdo. Comencemos de inmediato. Tenemos una boda a la que prepararnos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Eduardo me presentó como su protegida a su círculo social, explicando que era una educadora brillante que estaba ayudándolo con un proyecto filantrópico importante, lo cual, en cierto modo, era verdad. Asistí a eventos exclusivos, aprendí los códigos sociales de la alta sociedad, y conocí a personas influyentes que parecían genuinamente interesadas en mis ideas sobre educación. Mientras tanto, no había respondido a los mensajes de mi familia. Mateo había intentado llamarme varias veces, probablemente sintiendo remordimiento, pero decidí mantener el silencio. Mis padres también habían llamado, dejando mensajes cada vez más preocupados. Valeria, por favor, llámanos. Estamos preocupados, decía la voz de mi madre en uno de ellos. Sabemos que estás dolida, pero somos familia. Familia, la palabra que tanto había significado para mí ahora sonaba hueca. Un día, mientras tomaba café con Eduardo en su oficina, discutiendo los detalles de nuestro plan, me mostró una invitación elegante. Llegó esta mañana, dijo.
La esperábamos. Era una invitación a la boda de Mateo y Carolina, dirigida a Eduardo Vázquez y acompañante, justo como él había predicho. Francisco no podía arriesgarse a no invitar a uno de los empresarios más importantes del país, explicó Eduardo, especialmente cuando está tan desesperado por conexiones. ¿Cree que funcionará?, pregunté, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. No solo funcionará, Valeria, será inolvidable. La semana antes de la boda, recibí un mensaje de texto de Mateo. Vale, sé que estás enojada y tienes razón. Lo siento mucho. Por favor, ven a la boda. Podemos arreglarlo para que asistas discretamente. Eres mi hermana. Te extraño. No respondí, pero guardé el mensaje. A pesar de todo, seguía siendo mi hermano, y una parte de mí quería creer que podía cambiar. El gran día llegó. La boda se celebraría en la catedral principal, seguida de una recepción en el famoso Palacio de Cristal que Carolina había mencionado. Eduardo había arreglado todo, un vestido de diseñador exclusivo para mí, joyas prestadas de su colección personal, e incluso un estilista que me transformó en una versión elegante pero auténtica de mí misma. Mientras me miraba en el espejo del hotel donde Eduardo me había alojado, apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. No era solo la ropa cara o el maquillaje profesional. Había algo diferente en mis ojos, una confianza que nunca antes había visto. ¿Lista?, preguntó Eduardo, impecable en su traje negro, entrando a la suite. Lista, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Llegamos a la catedral cuando la mayoría de los invitados ya estaban dentro. Entramos discretamente y nos sentamos en una zona central, visible pero no demasiado llamativa. Pude ver a mis padres en la primera fila, ajenos a mi presencia. La ceremonia comenzó, y Mateo apareció junto al altar, nervioso pero elegante. Cuando la marcha nupcial comenzó a sonar y todos se pusieron de pie, miré a Carolina caminando del brazo de su padre. Lucía radiante en su vestido de diseñador, pero había tensión en su sonrisa. ¿Estaría realmente feliz, o solo satisfecha de haber conseguido lo que quería? Después de los votos y la ceremonia, todos se dirigieron al Palacio de Cristal para la recepción. Eduardo y yo llegamos entre los últimos. Una entrada calculada para maximizar nuestro impacto. El salón quedó en silencio momentáneo cuando entramos. Eduardo Vázquez era una figura imponente por sí solo, pero verlo acompañado por mí, irreconocible en mi transformación, causó un murmullo inmediato. Francisco Vega, que había estado hablando con unos invitados, se apresuró a saludarnos. Eduardo, qué honor tenerte aquí, dijo con entusiasmo excesivo, estrechando su mano. No sabía que conocías a la familia. Hay muchas cosas que no sabes, Francisco, respondió Eduardo con una sonrisa enigmática. Permíteme presentarte a mi acompañante. Antes de que pudiera completar la presentación, vi a Mateo acercarse con Carolina. Su expresión pasó de la cortesía profesional al shock total cuando me reconoció. «¿Valeria?», exclamó, casi tropezando con sus palabras. «Hola, Mateo», respondí con calma. «Felicidades por tu boda». Carolina palideció. ¿Qué estás haciendo aquí?». Eduardo intervino suavemente. «Valeria es mi invitada especial. Hemos estado trabajando juntos en un proyecto muy importante». Francisco Vega parecía confundido. «¿Ustedes se conocen?». «Oh, Valeria y yo nos conocemos bastante bien», respondió Eduardo. «De hecho, ella es la directora ejecutiva de mi nueva fundación educativa. Un proyecto de $100 millones que anunciaremos la próxima semana». Pude ver cómo la mandíbula de Francisco caía literalmente. Carolina parecía a punto de desmayarse. Mateo alternaba miradas entre Eduardo y yo, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Tú eres la directora de la Fundación Vázquez?, tartamudeó Carolina. «Pero eras una maestra dedicada con visión y pasión por la educación», completó Eduardo. «Exactamente lo que buscaba para liderar este proyecto». Mis padres, que habían notado la conmoción, se acercaron lentamente. Mi madre me miró como si viera a una extraña. «Valeria, hija, te ves diferente». «Sigo siendo yo, mamá», respondí, «solo que ahora algunas personas pueden verme claramente». «Señores Sánchez», saludó Eduardo cordialmente, «deben estar muy orgullosos de su hija. Su trabajo está revolucionando nuestro enfoque de la educación para niños desfavorecidos». Mi padre, siempre impresionable ante figuras de autoridad, asintió nerviosamente. «Sí, por supuesto. Valeria siempre ha sido especial». La ironía de sus palabras no se me escapó. Semanas atrás, mi especialidad había sido motivo de vergüenza. Ahora, con el respaldo de Eduardo Vázquez, de repente era digna de orgullo. Francisco Vega, recuperando algo de compostura, intentó retomar el control de la situación. «Eduardo,
No sabía que estaba sin Teresa. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 45 años y hace 5 años mi vida cambió para siempre. Todo comenzó una mañana de abril cuando me desperté con un dolor intenso en las articulaciones. Al principio pensé que era solo cansancio por el exceso de trabajo. Era director de marketing en una empresa importante y los últimos meses habían sido especialmente estresantes con el lanzamiento de una nueva campaña. No es nada, le dije a mi esposa Mariana mientras me tomaba un analgésico con el café del desayuno. Se me pasará en unas horas. Pero no se pasó. El dolor empeoró durante las siguientes semanas y pronto empezaron otros síntomas: fatiga extrema, debilidad muscular y fiebres repentinas que me dejaban postrado en cama durante días. Después de numerosas pruebas y visitas a especialistas, finalmente llegó el diagnóstico: lupus, una enfermedad autoinmune crónica. El médico me explicó que mi sistema inmunológico estaba atacando a mis propios tejidos y órganos. No había cura, solo tratamientos para controlar los síntomas. Con el tratamiento adecuado, muchas personas con lupus pueden llevar una vida bastante normal, me explicó el doctor Ramírez, pero tendrá que hacer algunos cambios en su estilo de vida. El estrés es un desencadenante importante de los brotes. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, le conté todo a Mariana. Llevábamos casados 8 años, sin hijos porque ambos habíamos decidido enfocarnos en nuestras carreras primero. Ella era abogada en un bufete prestigioso y yo había trabajado duro para llegar a mi posición actual. El médico dice que necesito reducir mi estrés. Estaba pensando en hablar con Javier para ver si puedo cambiar a un puesto menos exigente, le dije. Mariana dejó su tenedor y me miró fijamente. Su expresión no era de preocupación, sino de molestia. ¿Cambiar de puesto? ¿Te das cuenta de lo que eso significaría para nuestros planes? Acabamos de comprar esta casa. Tenemos una hipoteca enorme. Lo sé, pero mi salud, tu salud, me interrumpió con irritación. Siempre hay algo. Primero fue el agotamiento, luego la ansiedad, ahora esto. ¿No has pensado que quizás sea psicosomático? Sus palabras me dolieron más que los síntomas del lupus. Esperaba apoyo, comprensión, pero en su lugar recibí críticas. Esto no es psicosomático, Mariana. Tengo los análisis que lo prueban. Bueno, pues haz lo que tengas que hacer, dijo finalmente, levantándose de la mesa. Pero no esperes que cambiemos nuestro estilo de vida por esto. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Los medicamentos me provocaban efectos secundarios terribles: náuseas, mareos, pérdida de apetito. Los brotes de lupus me dejaban tan agotado que apenas podía levantarme de la cama algunos días. Mi jefe, Javier, intentó ser comprensivo al principio, pero cuando comencé a faltar a reuniones importantes y no pude cumplir con los plazos, su paciencia se agotó. Un viernes me llamó a su oficina. Lo siento, Carlos, pero necesitamos a alguien que pueda dar el 100%. Te daremos una indemnización generosa, pero tenemos que dejarte ir. Esa noche, cuando le conté a Mariana que me habían despedido, explotó. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Todo nuestro plan de vida se está desmoronando. La hipoteca, los viajes que planeamos, todo. No es mi culpa, Mariana. No elegí enfermarme. Pero eliges quedarte en esa cama sintiéndote miserable en lugar de luchar. Mi padre tuvo cáncer y siguió trabajando hasta el último día. Sus comparaciones eran injustas. El lupus era invisible para los demás, pero me estaba consumiendo por dentro. Las personas no entendían cómo podía verme relativamente normal un día y estar incapacitado al siguiente. Con el paso de los meses, nuestra relación se deterioró completamente. Mariana trabajaba más horas. Llegaba tarde a casa y apenas me dirigía la palabra. Yo intentaba mantenerme activo en los días buenos. Buscaba trabajo desde casa, pero las ofertas escaseaban y mi condición hacía difícil comprometerme a horarios regulares. Un día, después de un brote particularmente severo que me dejó en cama por una semana, Mariana entró en la habitación con una expresión fría que nunca olvidaré. He estado pensando mucho, Carlos. No puedo seguir así. No puedo cuidar de un hombre enfermo el resto de mi vida. Quiero el divorcio. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Me estás dejando porque estoy enfermo? ¿Qué pasó en la salud y en la enfermedad? Ella se rió sin humor. Esos son palabras bonitas para una ceremonia. La realidad es diferente. Mira esta casa. Míranos a nosotros. Todo se está cayendo a pedazos. Ya no reconozco mi vida. Podemos superarlo juntos. El médico dice que con el nuevo tratamiento. No, Carlos. Ya tomé mi decisión. He hablado con un abogado. También, he puesto la casa en venta. ¿Qué? No puedes hacer eso sin consultarme. La casa está principalmente a mi nombre porque tu crédito no era tan bueno. ¿Recuerdas? Legalmente, puedo venderla. Me quedé sin palabras.
La mujer con la que había compartido los últimos 8 años de mi vida me estaba abandonando cuando más la necesitaba y, además, me estaba dejando sin hogar. Las siguientes semanas fueron un torbellino de papeles legales, discusiones y lágrimas, solo de mi parte. Mariana había calculado todo fríamente. Como yo no tenía ingresos y ella había pagado la mayor parte de la hipoteca en los últimos meses, el acuerdo de divorcio me dejaba con muy poco. El día que se vendió la casa, Mariana me entregó un sobre. Es suficiente para que alquiles algo modesto por unos meses. Después de eso, estás por tu cuenta. ¿Así termina todo? 8 años juntos y me dejas con un sobre. Ella desvió la mirada, y por un momento pensé ver culpa en sus ojos, pero rápidamente endureció su expresión. Todos tomamos decisiones, Carlos. Tú elegiste rendirte ante la enfermedad. Yo elijo seguir adelante. No elegí enfermarme, Mariana, y no me rendí. Estoy luchando cada día. Como sea. Mi abogado te contactará para los últimos detalles del divorcio. Buena suerte. Y así, sin más, salió por la puerta. Me quedé en medio de cajas a medio empacar, solo, enfermo y con un futuro incierto. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Alquilé un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, mucho menos lujoso que nuestra antigua casa. Sobreviví con la indemnización del trabajo y la pequeña suma que Mariana me había dejado, pero pronto ambas se agotaron. Mi hermana Elena fue mi salvación. Ven a quedarte conmigo mientras te recuperas, me ofreció. Mi apartamento es pequeño, pero hay espacio para los dos. Elena era enfermera y entendía mi condición mejor que nadie. Me ayudó a encontrar un buen reumatólogo que ajustó mi medicación y poco a poco comencé a tener más días buenos que malos. Deberías intentar trabajar en algo relacionado con la escritura, me sugirió Elena una noche mientras cenábamos. Siempre has sido bueno con las palabras, y podrías hacerlo desde casa, a tu propio ritmo. Su sugerencia encendió una chispa en mí. Durante mis años en marketing, había escrito innumerables textos publicitarios y siempre había recibido elogios por ello. Quizás podría convertirlo en una nueva carrera. Comencé a buscar trabajos freelance de redacción. Al principio solo conseguía pequeños encargos mal pagados, descripciones de productos, correos electrónicos promocionales, pequeños artículos para blogs, pero me esforcé en cada uno de ellos y pronto los clientes comenzaron a recomendarme. Un día recibí un correo que cambiaría mi vida. Un editorial buscaba a alguien que escribiera una guía sobre cómo afrontar enfermedades crónicas desde un punto de vista personal y profesional. Era como si hubieran escrito ese anuncio específicamente para mí. Envié mi propuesta junto con algunos textos que había escrito sobre mi experiencia con el lupus en un blog personal que había comenzado como terapia. 3 días después me llamaron para una videollamada. ¿Su perspectiva es exactamente lo que buscamos?, me dijo Laura, la editora. Hay muchos libros médicos sobre enfermedades crónicas, pero pocos que hablen honestamente sobre cómo afecta a la vida profesional y personal. El proyecto del libro me dio un propósito. Trabajé en él durante meses, vertiendo todas mis experiencias, miedos y esperanzas en sus páginas. Cuando finalmente se publicó, Vivir con lo invisible, navegando el mundo laboral con una enfermedad crónica, recibió críticas sorprendentemente positivas. Las ventas no fueron extraordinarias, pero me dieron visibilidad en un nicho específico. Pronto me invitaron a dar charlas en asociaciones de pacientes, a escribir artículos para revistas especializadas e incluso a asesorar a empresas sobre cómo implementar políticas más inclusivas para empleados con condiciones crónicas. Mi carrera como escritor y consultor despegó. Podía trabajar desde casa en los días malos y asistir a eventos cuando me sentía con energía. Por primera vez desde el diagnóstico, sentí que tenía control sobre mi vida. También conocí a mucha gente maravillosa en el camino. En un congreso sobre enfermedades autoinmunes conocí a Lucía, una psicóloga especializada en pacientes crónicos que había superado ella misma un linfoma. Comenzamos como colegas, luego amigos, y finalmente empezamos a salir. Lucía entendía mis limitaciones sin hacerme sentir menos por ellas. Celebrábamos los días buenos y se quedaba a mi lado durante los brotes, sin quejas ni reproches. Era refrescante estar con alguien que veía mi enfermedad como una parte de mí, no como una carga o un defecto. 5 años después del diagnóstico y de que Mariana me dejara, mi vida era irreconocible, pero en el buen sentido. Había publicado 3 libros más, tenía una consultoría establecida, y vivía en un bonito apartamento que había podido comprar con mis propios ingresos. Lucía y yo llevábamos 2 años viviendo juntos y hablábamos de matrimonio. Un día lluvioso de marzo, el timbre sonó inesperadamente. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizado. Era Mariana, empapada por la lluvia, con maquillaje corrido por las lágrimas y una expresión de desesperación que nunca había visto en ella. «Carlos», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo».
por favor. Mi primer instinto fue cerrar la puerta, pero algo en su expresión me detuvo. Parecía realmente destrozada. ¿Qué quieres, Mariana? Han pasado 5 años. Lo sé, y lo siento tanto. He cometido el peor error de mi vida dejándote. Cada día desde entonces he pensado en ti, en lo que te hice. La hice pasar, más por curiosidad que por compasión. Le ofrecí una toalla para que se secara y nos sentamos en la sala de estar. «Te ves bien», dijo, mirando alrededor de mi apartamento, notando los libros con mi nombre en el estante. «Parece que te ha ido bien». Sí, irónicamente. La enfermedad que pensabas que arruinaría mi vida me llevó a encontrar mi verdadera vocación. Respondí con cierta acidez que no pude contener. Mariana bajó la mirada. «Me lo merezco. Todo lo que puedas decirme, me lo merezco». «¿Por qué estás aquí, Mariana? ¿Qué quieres después de 5 años?» Tomó aire profundamente. «Mi vida es un desastre, Carlos. Después de dejarte, me enfoqué completamente en mi carrera. Conseguí ser socia en el bufete. Compré una casa más grande. Viajé por todo el mundo, pero estoy vacía por dentro. No tengo a nadie que realmente se preocupe por mí. ¿Y qué esperas que haga yo al respecto? He estado en terapia este último año. Mi terapeuta me ha ayudado a ver lo terriblemente egoísta que fui contigo. Te abandoné cuando más me necesitabas porque tenía miedo, porque no quería sacrificar mi comodidad, mis planes». Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? He cambiado, Carlos. Entiendo ahora lo que es importante en la vida». Justo en ese momento, la puerta se abrió y entró Lucía con unas bolsas de la compra. «Cariño, conseguí ese té que tanto te gusta para los días de brote y, oh, lo siento, no sabía que teníamos visita». Mariana miró a Lucía y luego a mí, comprendiendo la situación. «Mariana, ella es Lucía, mi pareja», dije. «Lucía, esta es Mariana, mi ex esposa». Las dos mujeres intercambiaron un saludo incómodo. Lucía, siempre perspicaz, captó la tensión en el ambiente. «Voy a guardar las compras y os dejo hablar», dijo, dirigiéndose a la cocina. Cuando quedamos solos de nuevo, Mariana parecía derrotada. «Veo que has rehecho tu vida», dijo en voz baja. «Así es, Lucía ha estado a mi lado estos 2 últimos años. Ella entiende lo que significa vivir con una enfermedad crónica. Nunca me ha hecho sentir como una carga». Mariana asintió lentamente, las lágrimas volviendo a sus ojos. «Me alegro por ti, de verdad. Mereces ser feliz con alguien que te valore como yo no supe hacerlo». Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se giró. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez pensaste en mí estos años? ¿Me odiaste?». Me tomé un momento para responder. «Al principio te odié, sí. Luego sentí lástima por ti, porque te perdiste la oportunidad de crecer junto a mí, de descubrir que hay más en la vida que el éxito material. Finalmente, aprendí a estar agradecido». «¿Agradecido?». «Sí, agradecido porque tu abandono me obligó a encontrar una fuerza en mí que no sabía que tenía. Me obligó a reinventarme. Si nos hubiéramos quedado juntos, probablemente habría seguido intentando encajar en la vida que teníamos antes, sin descubrir nunca mi verdadero propósito». Mariana sollozó suavemente. «Lo siento tanto, Carlos, realmente lo siento». «Lo sé», respondí, «y te perdono, Mariana, no por ti, sino por mí. No quiero cargar con el resentimiento». «Gracias», dijo, secándose las lágrimas. «Eso significa mucho». Cuando abrí la puerta para que se fuera, añadí, «Te deseo lo mejor, sinceramente. Espero que encuentres lo que estás buscando». «Ya lo encontré», respondió con una sonrisa triste, «pero lo dejé ir. Adiós, Carlos». Después de que Mariana se marchara, Lucía salió de la cocina y me abrazó en silencio. No necesitábamos palabras. Ella entendía exactamente lo que acababa de suceder y lo que significaba para mí. Esa noche, mientras estábamos acostados en la cama, Lucía me preguntó, «¿Estás bien? Debe haber sido intenso ver a tu ex esposa después de tanto tiempo». «Estoy más que bien», respondí. Hoy finalmente cerré un capítulo que necesitaba concluir, y me di cuenta de algo importante. ¿Qué cosa? Que a veces las personas que nos hieren más profundamente son las que, sin quererlo, nos empujan hacia nuestro verdadero destino. Si Mariana no me hubiera dejado, no estaría aquí ahora, contigo, haciendo lo que amo, siendo finalmente la mejor versión de mí mismo». Lucía sonrió y apoyó su cabeza en mi pecho. «El universo tiene formas extrañas de llevarnos donde necesitamos estar». Me dormí esa noche con una sensación de paz que no había experimentado en años. El lupus seguía siendo parte de mi vida y siempre lo sería, pero ya no lo veía como una maldición.
Era simplemente un capítulo más en una historia que, a pesar de sus dificultades, había resultado ser mucho mejor de lo que jamás hubiera imaginado. 2 semanas después, recibí un paquete en el correo. Dentro había un ejemplar de mi primer libro, Vivir con lo Invisible, y una nota de Mariana: Carlos, he leído tu libro y por primera vez entiendo realmente por lo que pasaste y lo que te hice. Tu fortaleza me inspira. Quiero que sepas que he hecho una donación importante a la Fundación de Lupus en tu nombre. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar que el futuro sea mejor para personas como tú. Te deseo toda la felicidad del mundo con Lucía. Ella es lo que yo debería haber sido. Con cariño, Mariana. Guardé la nota en mi escritorio y sonreí. La vida da muchas vueltas, y a veces, solo cuando perdemos lo que creíamos necesitar, encontramos lo que realmente necesitábamos. Un mes después, Lucía y yo nos comprometimos. Le propuse matrimonio durante un fin de semana en la playa. Durante uno de mis días buenos, cuando le mostré el anillo, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Estás seguro?, me preguntó. Con el lupus, podrían venir días muy difíciles. Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida, le respondí. Los días difíciles vendrán con o sin lupus. Lo importante es con quién eliges pasarlos. La besé bajo el sol poniente, agradecido por mi enfermedad, por mi pasado, por Mariana, por todo lo que me había llevado a este momento perfecto, a esta vida imperfecta pero auténtica que finalmente podía llamar completamente mía. A veces, cuando las personas te abandonan en tu peor momento, te están haciendo el favor más grande de tu vida, te están liberando para encontrar a quienes realmente deben estar contigo, tanto en los días buenos como en los malos. Y a veces, cuando la vida te golpea con una enfermedad incurable, no te está maldiciendo, sino desafiándote a descubrir una fuerza y un propósito que nunca sabrías que tenías de otra manera. Yo lo perdí todo, mi salud, mi trabajo, mi esposa, mi casa, pero en el proceso, me encontré a mí mismo, y eso, al final, resultó ser la mayor ganancia de todas.